A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan este capítulo y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Parque Nueva Jerusalén está disponible para responder todas sus consultas. Solo debe contactarles al +569 66 54 14 22. En ese número de teléfono responderán las 24 horas. En este capítulo estaremos conversando con el pastor Álvaro Durán de la Iglesia Cristo Túnica Esperanza de Cañete. Esta es la segunda oportunidad, ¿cierto?, que vamos a tener al pastor, así que bienvenido. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Marlene, un gusto saludarte y también saludar a todos los hermanos que están hoy día conectados y a los que están compartiendo especialmente la transmisión. Que sea una bendición tremenda el programa de hoy para mucha gente. Así es, pastor. Bueno, el otro día usted nos estuvo contando sobre su testimonio personal, sobre su iglesia, y de hecho me gustaría partir hablando de su iglesia. Bueno, en este tiempo en que hemos estado en periodos de cuarentena, ¿cierto? Hay muchas iglesias que hemos tenido que reorganizar todo el tema de las reuniones y hacerlos a distancia. ¿Cómo ha sido este periodo de hacer todo esto a distancia, pastor, en su iglesia? La verdad es que para nosotros ha sido un tiempo desafiante, número uno, porque en nuestro caso, nosotros no teníamos los medios, no teníamos el tema de las cámaras. De hecho, hasta el momento, nuestro funcionamiento es pero muy básico, muy artesanal. Lo hacemos aún con las cámaras de los celulares y recién hace un par de semanas conectamos el tema del computador, porque lamentablemente, además de tener esa limitante de falta de equipamiento, la señal de internet es tan mala porque acá en Cañete funciona una sola compañía y no da abasto. Entonces, no podíamos confiarnos. A veces estábamos empezando a transmitir y no era capaz de levantar el internet, así que se nos cortaba la transmisión, se nos pegaba la transmisión y empezamos a usar de un tiempo a este tiempo solamente el internet de los celulares. Entonces nuestro router se llama el que da internet. Entonces nuestro router es un teléfono que comparte internet con un plan de internet. Entonces para nosotros fue primero esos desafíos. Lo otro fue comenzar a aprender a hacer las transmisiones por Facebook. Primero esas famosas plantillas que hacía la compañía o el mismo teléfono de Facebook Live. Entonces, y ahí hemos estado trabajando. Ha sido algo nuevo con todas esas cosas divertidas que pasan, como poner la cámara al revés, transmitir a un lado, al otro lado. Pero esa ha sido nuestra transmisión, nuestra conexión con la iglesia a través de Facebook Live, y tenemos grupos también de WhatsApp y estos grupos de Facebook internos donde podemos hacer los discipulados más íntimos, hablar las cosas más privadas que hay que hablar con la iglesia, especialmente en el caso nuestro que tenemos tantos desafíos. No podíamos llegar y cerrar las puertas y olvidarnos porque estábamos bajo mucha presión con la iglesia. Esa ha sido nuestra conexión, redes sociales nada más. Sí, me imagino que ha sido este tiempo igual de mucha actividad y considerando también tantas cosas que están ocurriendo a nivel mundial, ¿cierto? Y hablamos también en la zona que hay tantas dificultades de repente que ocurren. Entonces, me imagino ahí que siempre tienen que estar en permanente contacto. Sí, justamente. Las redes sociales yo creo que han jugado un papel, pero importantísimo para nosotros acá en la zona, para poder estar conectados con la gente. Nosotros tenemos mucha gente que vive en sectores rurales, hacia los campos, entonces tenemos que comúnmente estarnos movilizando acá en la zona. Lamentablemente Cañete está viviendo un conflicto súper fuerte en esto de la recuperación territorial, que es el nombre, es el eslogan que se le ha dado a este movimiento, la recuperación territorial, donde el pueblo mapuche está buscando el que se vaya la empresa forestal y que esa tierra
nuevamente quede en manos de ellos como ancestralmente era. Y en ese proceso, la verdad es que Cañete se ha envuelto en un tiempo de mucha violencia, de mucha aflicción, de muchos asaltos, de muchas quemas de maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tiempo bien difícil para la zona. Y la iglesia, bueno, no puede parar, no podemos parar. Así es. En este tiempo la iglesia, su labor es seguir siendo luz, ¿cierto? Y dar esperanza a tantas personas que a lo mejor están viviendo, no solamente, imagínense, ya tienen una dificultad en la zona con mucha violencia, además de todo lo que estamos viviendo con el tema sanitario. Entonces, no es un tiempo fácil, pero qué bueno que podamos como iglesia seguir siendo luz en estos tiempos de crisis, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Yo creo, soy un convencido que bueno, la Biblia dice en Isaías 60, dice que oscuridad vendrá sobre las naciones. Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, pero sobre ti se amanecerá Jehová y sobre ti se la vista su gloria. Yo creo que mientras que el mundo se viste de más oscuridad, la iglesia tiene que vestirse de más luz todavía. Amén. Creo que ese es el llamado poderoso del Señor en este tiempo para su iglesia en la tierra. Independientemente si estamos en Cañete, en Santiago o en otro país, creo que el llamado del Señor fuertísimo es hacer más iglesia que nunca, Marlene. Así es. Y de hecho, en esto de hacer iglesia es súper importante el tema de la búsqueda de Dios en el secreto. ¿Usted nos podría hablar, pastor, sobre esto? Sí, a mí siempre me ha llamado la atención algo. Estos días lo hablaba con mi familia. De que el deseo del Señor, bueno, nosotros los pastores hay muchas prédicas y muchos versículos bíblicos que usamos para motivar a las personas a ir al secreto. Usamos el de Mateo 6, cuando Jesús le dice a los discípulos, enciérrate en tu cuarto, ora a tu Padre que está en los secretos. Usamos el versículo de Daniel que dice que Daniel oraba 3 veces al día, etcétera. Y buscamos algo en la Escritura para motivarnos a encontrarnos con el Señor. Los que temprano te buscan, estos te hallarán. Pero a mí hay algo especialmente que me llamó la atención poderosamente estos días cuando estaba hablando acerca de Jacob. Y es que en la historia de Jacob se dice que Jacob estaba frente al desafío de su vida. Él llevaba 21 años pensando en la amenaza de su hermano de matarlo. 21 años sufriendo, 21 años imaginando el momento cuando me encuentre con Esaú, mi hermano me va a matar. Y antes de ese gran encuentro, la Biblia dice que Jacob pensó en que quizá Esaú podía matarlo a él, a sus esposas y a todos sus niños. Entonces Jacob dice que deja a toda su gente en el desierto, al otro lado de un río, pero él no pudo dormir esa noche, entonces vuelve a cruzar el río y se queda solo en el desierto, y fue donde se encontró con el ángel y peleó con el ángel toda la noche. Y a mí me gusta mucho cómo esa historia termina, porque en la mañana cuando el ángel le dice, déjame, porque ya está saliendo el sol, y Jacob le dice, no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Y el ángel le dice, ok, voy a bendecirte, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, Jacob, y el ángel le dice, ok, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que se llamará Israel. Entonces, hay veces en donde a mí me llama la atención de que Jacob no le dijo al ángel, quiero que me libres de mi hermano, tampoco le dijo, quiero que salves mi familia, quiero que salves mi matrimonio, mis hijos, mi casa. Le dijo, quiero que me bendigas. Entonces, me encanta saber, Marlene, de que cuando somos íntimos con el Señor, su bendición en nosotros es integral, y que lo que no pedimos, Él lo incluye en su bendición. Creo que lo que Jacob necesitaba era restauración en la relación con su hermano, seguridad en ese encuentro. Él necesitaba protección de una posible matanza. Él necesitaba que sus matrimonios no se desaparecieran. Él necesitaba que cubrieran a sus hijos. Y ese día, esa mañana, cuando le dice al ángel, necesito tu bendición, y el ángel lo bendijo cambiándole el nombre, creo que esa bendición incluía todo lo que Jacob necesitaba. Yo creo que en el secreto, Marlene, está todo lo que necesitamos. Creo que en el secreto, cuando nos metemos con Dios, ahí es donde se cumple efectivamente lo que la Biblia dice, que antes que pidamos, Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Y Él necesita que nos encontremos con Él en el desierto. Otra cosa que
que destaco de esa palabra es que no por causa de las cosas dolorosas o complicadas que estamos atravesando, vamos a quedarnos con los brazos cruzados. No, en el desierto, en el encuentro en privado, se encuentra la salida, se encuentra la respuesta, se encuentra la solución. Hay mucha gente que en los malos momentos, pues Jacob pudo haberse quedado abrazando a sus esposas, sus hijos, y haberse quedado con nostalgia, ahí sufriendo, diciendo, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar con ellos. Pero hay algo que todos los seres humanos tenemos que entender. Nuestra protección, por mucho que amemos nuestra familia, jamás podrá proveer lo que la protección de Dios puede proveer. Amén. Y es por eso que tenemos que ser buscadores de su presencia, porque en su presencia encontramos lo que realmente necesitamos y lo que Dios mismo sabe que necesitamos. Así es. Y pastor, ¿por qué entonces es importante la lectura bíblica en los cristianos? Creo que cuando descubrimos la palabra de Dios, creo que la palabra de Dios nos ayuda justamente a eso, Marlene, a conocer más íntimamente al Señor. Creo que la palabra de Dios nos permite conocer su corazón, conocer su voluntad. Y al conocerla, nos impulsa a acercarnos a Él, porque sabemos que en las promesas del Señor, en la voluntad del Señor, encontramos todo lo que necesitamos, desde perdón, restauración y salvación. Me encanta cuando David escribió esa frase tan predicada por millones de predicadores que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Creo que sin palabra cometemos muchos errores. Creo que sin palabra a veces damos pasos donde no debíamos darlo y escogemos caminos que no debíamos escoger. Y por otra parte, creo que meditar en la palabra y recibirla nos permite mantenernos sanos y fuertes, porque el Salmo 107 dice que Dios envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Entonces creo que el efecto de la palabra de Dios en nosotros provoca sanidad. El efecto que provoca la palabra en nosotros puede ser prosperidad. El efecto que provoca la palabra en nosotros es ayudarnos a tomar buenas decisiones y a seguir siendo una iglesia influyente desde nuestra propia familia, porque nuestra familia no queda afuera de la responsabilidad de compartirles palabra, de meditar con ellos. No somos predicadores, no somos pastores, no somos gente que tiene la palabra solo para el mundo, sino que somos primero personas que tienen una palabra para su propia familia, para sus propios hogares. Así es. Y pastor, bueno, la Biblia de hecho contiene muchas promesas del Señor, ¿cierto? ¿Usted nos podría compartir una promesa que aparezca en la Biblia en este momento? Hay una palabra que está en los Salmos, me gusta mucho, y ya que justamente mencioné la palabra, el mensaje de llevar palabra a nuestra familia, me gusta mucho la palabra de Salmo 128, versículo 1 al 3, que dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando coma del fruto de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Yo creo que esa promesa nos habla justamente de que Dios es integral en bendecirnos, porque Él habla de familia, Él habla de una esposa, Él habla de un esposo, Él habla de hijos, Él habla de finanzas, Él habla de futuro. Y yo creo que son las cosas que hoy día todo el mundo está pensando. Señor, mi hijo va a ir a la universidad mañana, mi hijo va a ir al liceo mañana, y la verdad es que veo todo tan mal. Veo que hoy día cómo crece la inmoralidad, veo cómo crece la violencia, veo cómo crece lo malo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que los que temen al Señor y andan en sus caminos, no solamente vemos los caminos de Dios así, no vemos gente andando en ellos, sino que nosotros andamos en ellos. No veo solamente a gente temerosa de Dios, nosotros nos convertimos en gente temerosa de Dios. Y eso nos va a meter en esas promesas que son fieles y que son verdaderas y que van a afectar nuestra familia poderosamente. Amén, pastor.
Y de hecho, cambiando un poco de tema, bueno, lo he escuchado en algunas predicaciones y por eso le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted qué le recomendaría a los padres que están escuchando hoy este programa? Yo creo que una de las principales cosas que nuestros hijos necesitan ver es coherencia en nosotros. Eh, Nuestros hijos hoy día están más conectados que nunca con mucha gente. Y a pesar de que se conectan menos personalmente, como nosotros, que nosotros estábamos en la calle, estábamos jugando en la vereda con los amigos afuera y pasábamos rato hasta que la mamá nos salía con la chancla y nos gritaba, éntrense que está de noche. No entrábamos. A pesar de que nuestros hijos hoy no viven mucho esa relación, sin embargo están muy conectados con mucha gente por medio de las redes sociales y por medio de este mundo de internet. Entonces creo que nuestros hijos están escuchando mucha información, están viendo mucha información, están siendo abrumados por mucha información en todos los aspectos, con todo tipo de moral, tipo de pensamiento, filosofías, etc. Entonces, nuestros hijos hoy más que nunca también necesitan estar conectados con sus padres. Yo creo que los papás tenemos que hoy día poner atención en lo que dice Malaquías 4:6, cuando dice que el espíritu de Elías en este tiempo viene para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. ¿Y por qué dice el de los padres hacia los hijos? Porque creo que la iniciativa, los primeros que tienen que pensar que hay algo que hacer, somos los padres. Entonces, los padres necesitamos ser coherentes y decir, nuestros hijos están recibiendo mucha información. Ok, ahora la pregunta es, ¿qué tipo de información yo estoy transmitiéndole a ellos? Porque si hay personas que están llegando al corazón de mis hijos por diferentes medios, la pregunta es, ¿yo estoy llegando también al corazón de ellos? ¿Yo me estoy enterando de lo que están sintiendo, de lo que están pensando, de lo que están ellos en este momento temiendo, de las cosas que le están sucediendo? Y permíteme, Marlene, usar un versículo bíblico para aclarar esto. No sé si tú recuerdas cuando se cuenta la historia de Jacob y sus 12 hijos, ¿verdad? Pero poco se cuenta de la historia de Jacob y su hija, que era una muchacha llamada Dina. ¿Te acuerdas de esa historia? Sí. Y la Biblia dice que cuando Dina quiso conocer el mundo, la Biblia dice que llegó a una ciudad y conoció a un hombre llamado Siquem, si mal no recuerdo, y ese hombre, la escritura dice con mucha claridad, y dice, Siquem se enamoró de ella y habló al corazón de Dina, pero luego abusó de ella y la violentó sexualmente. Entonces, a mí me llama la atención de que antes del daño, antes del destrozar la vida de Dina, Siquem habló al corazón. Y creo que hoy día, una de las cosas que los padres tenemos que tener plena conciencia de que el corazón de nuestros hijos también va a tratar de ser alcanzado por las voces del enemigo. Y va a usar quizá malas amistades, malas influencias, malas filosofías, malas conexiones. Y por eso es que no solamente tenemos que ayudarle a nuestros hijos a que ellos aprendan a filtrar la información que reciben, que aprendan nuestros hijos a escoger la información de la gente que siguen, y por sobre todo nosotros también mantener libres esas vías de acceso, Marlene, al corazón de ellos. Yo creo que Siquem se conectó con el corazón de Dina y por eso Dina se dio a ir. Y creo que Jacob, como papá, de alguna manera se desconectó también del corazón de su hija. Por eso su hija quiso ir a descubrir lo que se transformó en un desastre familiar. No sé si recuerdan la palabra el profeta Daniel, el que ungió a David, a Saúl, etc. Se dice que Daniel se conectó con todo Israel. Pero el profeta Samuel se conectó con todo Israel y ungió a David, ungió a Saúl, pero Samuel se desconectó de sus hijos. Y cuando sus hijos crecieron, se convirtieron en malas personas. Y ahí vemos otra vez a un hombre de Dios desconectado del corazón de sus hijos. Entonces yo creo que hoy día el mensaje para los padres es, necesitamos llegar al corazón de nuestros hijos. Tenemos que recordarnos las palabras de Oseas 2:14 que dice el Señor. Ahora Dios habla y Dios dice, los llevaré al desierto y allí les hablaré al corazón. Y cuando les hablo al corazón, les entregaré su herencia, le dice Dios a Israel. Entonces, a mí llama la atención esto, Marlene.
El enemigo está buscando el corazón de nuestros hijos como Dina. Los padres debemos acercarnos al corazón de nuestros hijos como padres. Dios también quiere hablar al corazón de los hijos. Y esto quiere decir de que hay una carrera, yo veo que hay una carrera por el corazón, hay una competencia por ganar el corazón de esta generación de jóvenes. Y creo que si esta carrera la gana Siquem, que representa lo malo, hay destrucción para muchos jóvenes. Si los padres ganamos esta carrera, al corazón de nuestros hijos mantendremos hijos sólidos y conectados con nosotros. Si le permitimos al Señor que llegue a nuestro corazón con su palabra, tenemos futuro seguro como generación de jóvenes. Entonces necesitamos los padres abrir los ojos y decir, Señor, ayúdame a conectar con mis hijos. Y si tuviera que darle un par de tips a los papás, busque algo que haga en común con sus hijos y que los alegre. Si a su hijo le gusta el deporte, compre un par de zapatillas y corra un poco con él. Si le gusta jugar un poco de play, juegue un rato de play con él. Yo sé que no le gusta. Si a su hijo le gusta ver una serie, siéntese al lado de él a ver una serie. Pero conéctese. Creo que este es el tiempo de poder pasar tiempo con ellos. Escúchenlo en las noches, sus historias. No importa que tengan todavía 4, 5, 6 años, 7 años los niños pequeños. Escúchele, pase tiempo con ellos y conéctese con su corazón. Qué lindo consejo, pastor. Qué lindo lo que nos dice sobre la importancia de lo que está ocurriendo con nuestras nuevas generaciones, con nuestros hijos. Pastor, bueno, me gustaría preguntarle sobre las expectativas que tiene para el año 2021, considerando también todo lo que ocurrió, ¿cierto?, en el 2020. Bueno, todos estamos esperanzados en que el año 2021 sea un año de cambio, que haya una solución segura para la pandemia, que puedan abrirse los colegios, las universidades, las iglesias, y poder volver, entre comillas, a la normalidad. Y ahí es donde yo creo que la pregunta que muchos nos hacemos, ¿a qué normalidad queremos volver? ¿Queremos ser los mismos de antes? ¿Queremos volver a ser los mismos que fuimos antes de la pandemia? Yo creo que muchos ya se han respondido eso y están luchando por justamente ser mejores que antes de la pandemia. Pero la expectativa que nosotros tenemos es que, bueno, es que la iglesia pueda tomar su lugar de alguna manera y que de alguna forma aprendamos a hacer nuevas relaciones con la iglesia en sí y con la gente. Yo siento que la pandemia nos obligó a conectarnos de una manera distinta, no solamente con nuestra familia, sino con la iglesia y con el mundo. La pandemia reveló a los profesores cuán motivados eran por estar con sus alumnos. La pandemia reveló a los alumnos cuán motivados estaban por aprender o cuánto en realidad querían solo estar en la casa viendo televisión. Entonces creo que para el año 2021 nuestra expectativa es que, bueno, veamos un año florecer, un año donde podamos ver a Dios más cerca, un año donde podamos ver al Señor moviéndose en nuestra nación fuertemente. Si lo digo desde el punto de vista de iglesia, creo que la expectativa es ver una iglesia que se multiplicó en los días de aflicción. Una iglesia que creció, que maduró en su relación con Dios en los días de aflicción. Creo que esa es nuestra expectativa, que tenemos firme hacia el 2021, que la iglesia cambió, y que el 2021 vamos a ver no solamente a la iglesia en una nueva etapa. Se dice, y los pronósticos del mundo, Marlene, dicen que viene, a pesar de los 2-10%, se dice, aún así los estadistas dicen que no viene un año de muchos beneficios económicos para el país. Se dice que todos los países sufrieron una decadencia financiera enorme y que afecta a las diferentes familias del mundo, etc. Pero quisiera declarar y destacar esto, Marlene. Los cristianos no somos gente que caminamos ni vivimos según los pronósticos del mundo, sino que vivimos y caminamos bajo las promesas del cielo. Y creo que en medio de lo que viene, que no sabemos si esta segunda ola que apareció en otros países, cómo va a golpear Chile, si va a ser así, si no va a ser así, creo que este es el tiempo de recordarnos una y otra vez la palabra que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así es que, como venga el año 2021, creo que la iglesia va a estar más conectada con el Señor que nunca. Amén.
Ya se nos va un poco ya el programa. Yo le quería preguntar, Pastor, ¿usted nos podría decir cuáles son las plataformas digitales en las que le podíamos encontrar a usted y a su ministerio? Sí, en el Facebook, Facebook personal Álvaro Durán. El Facebook de la iglesia es Iglesia CTUE Cañete, Iglesia CTUE Cañete. Y en Instagram, tengo solamente el Instagram, el mío, que es Álvaro Durán-Ramírez. Esas son las plataformas. Estamos transmitiendo los días martes, jueves y domingo las reuniones en la noche por la plataforma de la iglesia. Se comparte a través de la radio, también Radio Corporación Cañete. Y nosotros transmitimos, además de Facebook, gracias al Señor, tenemos la herramienta en la radio. Entonces podemos transmitir nuestras reuniones acá para toda la gente de Cañete. Nos escucha mucha gente en los campos, hacia el mar, la cordillera. Nos escuchan a través de la radio en todas nuestras predicaciones que hacemos en los diferentes programas. Es una bendición contar con medios de comunicación para poder llegar a tantos lugares que a lo mejor no llega de repente una señal de internet, pero sí llega la radio, así que es una bendición, Pastor, ahí en Radio Corporación Cañete. Pastor, para finalizar, ¿usted podría dar un mensaje a las personas que están sintonizando este capítulo? Sí, bueno, quizá un poco reforzar lo que hemos venido hablando en alguna de las preguntas. Los pastores, no sé si todos, pero yo creo que la gran mayoría casi siempre vamos enlazando las preguntas con la palabra, con lo que estamos haciendo, lo que estamos enseñando. Y creo que un poco reforzando lo que dije al final, acerca de los jóvenes, acerca de las promesas del Señor para la familia, etc. Hay el libro de Proverbios 4, así que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Creo con todo mi corazón que cuando hablamos justamente de los hijos, cuando hablamos del matrimonio y cuando hablamos de lo que hizo Jacob, de buscar al Señor, buscar su bendición por causa de lo que él necesitaba de Dios para su familia y para su futuro y para sus hijos, creo que tenemos que preguntarnos el por qué, y es eso, de que si nosotros somos personas que amamos al Señor y lo buscamos, creo que el corazón de nuestra familia va a estar saludable, el corazón de nuestros hijos va a estar saludable, el corazón de nuestro matrimonio va a estar saludable. Y al estar saludable, la Biblia dice que quien guarda su corazón en buenas condiciones, de él mana la vida. Quiere decir que todo lo que veamos venir hacia el futuro, cuando nuestro corazón está lleno de la presencia de Dios y cuando nos hemos encargado de poder transmitir justamente esa fe y esa relación con Dios a toda nuestra familia, entonces veremos la fidelidad de Dios mañana y pasado mañana y hasta que su venida llegue a nosotros como su iglesia, como su pueblo. Así que Marlene, ese es mi llamado a toda la gente que está viendo el programa, que seamos como Jacob, gente buscadora en la intimidad, que como decía David en el libro de los Salmos, que seamos temerosos y andemos en el camino del Señor, y que seamos esa generación inteligente de padres y también de hijos, de que busquemos el camino al corazón de nuestros hijos, que seamos más íntimos. Hablamos tanto, los predicadores especialmente hablamos tanto de ser íntimos con Dios, pero creo que es necesario terminar con esta frase: no podemos pretender ser íntimos con Dios si no estamos dispuestos a ser íntimos con los que viven con nosotros en casa. Y yo creo que hoy más que nunca la iglesia tiene que recordar que ese es el primer ministerio al cual Dios nos ha llamado, a la gente que está en nuestra casa, a nuestra familia. Amén. Muchas gracias, Pastor, por todo lo que nos dijo el día de hoy, por cada consejo y cada palabra, y por estos 2 capítulos donde le podemos conocer y también que nos entregó distintos consejos y palabras. Amén, Marlene. Para nosotros es una bendición que tú te conectes con nosotros y nos invites, la verdad, a ser parte de tu programa, que se va a transformar en una bendición para tanta gente, Marlene, en todo nuestro país. Muchas gracias, Pastor. Y bueno, agradecemos también la sintonía de cada uno de ustedes a través de Radio Corporación Santiago y a través de Facebook en Unidos, un pueblo que conquista. Nos vemos los próximos días. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Nos vemos. Chao.
El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.